Bueno, pues empezamos. Yutzil, muchas gracias por aceptar la entrevista para RT en español. Y pues para platicar un poco sobre el tema de el racismo y la pigmentocracia que impera aquí en México. ¿Cómo le podrías explicar a la gente pues que está fuera del país, sobre todo pues, a la audiencia de América Latina, cómo se vive el día a día con este tema que pues ha generado mucha controversia, sobre todo en los últimos años, si bien ha existido siempre este asunto de la discriminación racial y el clasismo, digamos que se ha hecho más visible, sobre todo en medios y redes sociales en los últimos 2 años. ¿A qué le atribuyes a esta situación? Que se haga más visible en los últimos 2 años, pues como dices, yo creo que es un tema que lleva muchos años. De hecho, pues finalmente México fue colonia, ¿no? Fuimos colonia de la corona española y bueno, pues muchos de los problemas actuales tienen que ver con ese pasado y también con cómo hemos continuado de alguna manera desde proyectos nacionales o dentro del Estado ciertas problemáticas que siguen afectando en la actualidad. Creo que el racismo en México, como dices, está muy vinculado a nociones de clase también y asuntos políticos también, ¿no? Estas divisiones que existen desde la colonia como el criollo, el indio, ¿no? Como han denotado también en la actualidad intentos de homologar a la población tan diversa como por ejemplo la idea del mestizaje, ¿no? La ideología del mestizaje, que a la vez pues digamos que aparentemente homologa a la población pero no hace más que incrementar aspectos racistas, ¿no? En la vida cotidiana creo que si eres extranjero y vienes a México, pues fácilmente notas estos asuntos de clase y de raza. También creo que a nivel interno en México pues son bastante complejos, ¿no? En una población predominantemente indígena en un tiempo y que poco a poco el propio Estado nacional ha intentado blanquear, ¿no? Como asuntos culturales, pero también asuntos de piel, ¿no? Por ejemplo, estas ideas muy comunes en muchas familias mexicanas de hay que mejorar la raza, ¿no? O que se privilegia a una población de piel blanca frente a una población de piel morena, por ejemplo, ¿no? Y cómo, de hecho, o sea, la idea de que exista un partido político que se llame Morena ya puede denotar bastantes problemáticas muy complejas, como creer que la morena, ¿no? Que a la vez alude a la Virgen de Guadalupe, implica una aceptación por una parte de una población, ¿no? Entonces, se me ocurre ese ejemplo porque es bastante complejo. Hay una idea también de privilegios, ¿no? De xenofobia también. Creo que México es un país bastante xenofóbico. Entonces creo que el espectro de racismo, si lo tuviéramos que categorizar, pues van más allá de las relaciones pigmentocráticas, que efectivamente como estos valores asociados a, por ejemplo, esta otra frase de güero de rancho, ¿no? Aludiendo a una persona blanca pero sin recursos de rico, ¿no? Cuando esa asociación blanco-rico pues es totalmente racista y muy característica de México, me parece, ¿no? O estas ideas actuales del white mexican, ¿no? Pensando hace poco, cotorreando con un alumno, hablaba del primer white mexican como Cortés, ¿no? Como obviamente haciendo burla y chiste, pero pues finalmente es eso, ¿no? Por eso decía que sí, muchos de los problemas vienen de la colonia y con cómo también creo que se han interiorizado ciertas políticas nacionales en esta idea, por ejemplo, de que todos somos mestizos, aparentemente, ¿no? Y eso hace que todos se haga una ecuación casi matemática muy absurda en la que eso equivale a que todos seamos mexicanos, ¿no? Si le sumamos a eso como estereotipos hacia afuera, tipo, no sé, el Chavo del Ocho, la India María o asuntos que vinculan
la raza o la idea de raza o la idea de estereotipo también, ¿no? Como el mariachi, etcétera, pues bueno, también abundan muchísimos medios publicitarios a nivel internacional han utilizado estas ideas, ¿no? Y bueno, pues también a nivel interno creo que estos exabruptos racistas que tú comentas de hace 2 años, pues en realidad siempre han sucedido. Quizá ahora se les da más visibilidad o están mucho más señalados por ciertas políticas que están intentando ser más incluyentes o políticamente más correctas también, como para ganar cierta población que ya no se identifica tan gremialmente con un partido político o con un grupo de clase o con una ideología, ¿no? O pensar como ideología en la actualidad creo que es un poco difícil. Si piensas en las nuevas generaciones o en los cambios constantes que están habiendo, ¿no? Sí, y bueno, la pandemia COVID creo que ha incrementado muchísimo más todas estas crisis que si antes ya estaban empezando a ser visibles, pues ahora son brutalmente exponenciales, ¿no? O sea, salieron a flote, a la superficie, cosas muy profundas y muy enraizadas, creo, también muy interiorizadas, ¿no? Finalmente, como ese pasado colonial por generaciones, pues hay esta idea de explotación también, ¿no? Y de maltrato y de discriminación, no solamente por la apariencia de la piel, sino también por todos los trabajos asociados durante la colonia a la población predominantemente indígena, ¿no? Como servidumbre, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entre otras problemáticas, no sé si pienso en todo lo que implica la película de Roma, por ejemplo, ¿no? En estas mediaciones entre intentando la inclusión de un sector no considerado dentro de ciertos circuitos culturales o de ciertos mercados y que intentan ser incluyentes, y la manera en la que acaban repitiendo de alguna forma un asunto otra vez racista o discriminatorio, ¿no? Entonces, creo que el racismo en México es muy complejo, que es un terreno bastante fangoso, que tiene un pasado colonial que lo hace todavía más fangoso y muy, muy problemático, que a nivel cotidiano lo tenemos totalmente asimilado y vivimos día a día como con guiños muy, muy sutiles, ¿no? Más allá de los dichos populares estos que estaba comentando, pero sí ves, por ejemplo, en las relaciones en los transportes públicos, las relaciones racistas o clasistas, ¿no? ¿Cómo lo ves en el transporte público, por ejemplo? Pues, por ejemplo, el gran sector de la población en México que utiliza el transporte público, si hiciéramos una estadística, pues sí tiene un poder de adquisición mucho menor que quien tiene un coche, obviamente, ¿no? Y esto en otros países, por ejemplo, no sucede de la misma manera, es decir, viajan en el transporte público gente con muchos privilegios o con puestos, altos mandos de poder a nivel institucional o privado, y comparten espacios con otras personas, con otros recursos, ¿no? Pero en México creo que las diferencias de clase son totalmente brutales, también porque, o sea, que exista uno de los hombres más ricos del mundo implica que un gran porcentaje de la población no tenga ni siquiera los recursos para cubrir las necesidades básicas, ¿no? Pensando en ciertas categorías de pobreza, por ejemplo, y también pasa con las políticas de raza, y que, bueno, finalmente apuntan a un estado racista, es cómo categorizas y cómo determinas. Me acuerdo, por ejemplo, Calderón alguna vez durante su sexenio, cambió las maneras de determinar la pobreza, ¿no? Y entonces a la hora de los censos, con el INEGI, por ejemplo, los censos poblacionales, estas ideas muy bizarras, que
me parecen alucinantes, muy características de México, pensar que un piso firme de cemento es una clase más alta que un piso de tierra, ¿no? O sea, esas asociaciones son brutales, ¿no? Y pensar que si tú cubres no solamente tus necesidades alimenticias y además tienes la posibilidad de una educación, pues eso te da una calidad de vida también, ¿no? Pero si bajas esos estándares y si consideras que la gente pobre es pobre porque no puede comer, ¿no? Entonces estás todavía, pues, bajando todavía más las posibilidades o los requerimientos que el Estado tendría que dar a un sector poblacional, ¿no? Entonces también creo que en eso es bastante tramposo México, ¿no? Con sus políticas. Y a nivel cotidiano, pues es mucho más sutil, creo, ¿no? Pero si ves, por ejemplo, una serie de condescendencias, no sé, en los restaurantes, por ejemplo, a personas que son de color blanco, bueno, que además vamos que decir que una persona es de color blanco a mí realmente ya me parece alucinante porque pues nadie es blanco en realidad, o sea, es decir, como si hiciéramos un mapeo realmente, ¿cómo serían? ¿No? Serían como un poco rosados, verdes, no sé. Pero esas asociaciones justo en México lo ves mucho a nivel servicios, ¿no? Servicios públicos o servicios privados o servicios comerciales. Si voy a un restaurante con una amiga blanca o rubia, sé que nos van a atender muchísimo mejor, ¿me entiendes? Y son cosas como guiños tan sutiles que todos lo sabemos, los reconocemos, los vivimos y los asimilamos totalmente, ¿no? Que si voy con un amigo que luce de una manera, no sé, con un afrodescendiente, por ejemplo, ¿no? Que sí me ha pasado que también en México hay esta idea de que los negros no existen, ¿no? Y si eres negro, entonces seguramente vienes de África, que además puede ser incluso diálogo de película mexicana de ¿dónde son los negros? Pues de África, ¿no? Como si fuera así lo más normal del mundo mundial. Y en México hay mucho eso, ¿no? De hecho, el propio Estado ni siquiera considera lo que Beltrán Aguirre nombró la tercera raíz, ¿no? Habla de toda la población africana, que finalmente pues sí llegó con los españoles, pero en México se asume que ni siquiera existen, es decir, ni siquiera son parte del discurso oficial de la historia nacional. Apenas empiezan a ser, ¿no? Si hay alguien, creo que, y tampoco es por la medición de quién está más jodido, pero sí creo que la población indígena en México pues ha tenido diferentes juegos de roles, pero los afrodescendientes pues ha sido mucho más violento y mucho más discriminante, creo, se les ha segregado muchísimo más, ¿no? A la población indígena creo que se le ha utilizado de diferentes formas a nivel discursos nacionales, como exaltar todo el pasado prehispánico, y ahí está nuestro Museo Nacional de Antropología e Historia, y ahí sí, ¿no? Qué bonitos son los indios, y el pasado glorioso, y todos los extranjeros vengan a ver nuestra riqueza cultural y nuestra diversidad, y las poblaciones indígenas actuales, pues están en unas condiciones mucho más precarias, ¿no? El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues finalmente fue un señalar que la gente en Chiapas y en esas poblaciones, los mayas, se estaban muriendo por enfermedades como el cólera, ¿no? O por desnutrición. Y eso en muchos estados de la República, pues si vas a la Sierra de Puebla, pues también la pobreza es brutal, ¿no? O si vas a San Luis Potosí, pues igual la pobreza es brutal en ciertas áreas, en fin, como que estas relaciones entre la concentración y la acumulación de la riqueza y los trabajos mal asalariados que datan de la colonia, ¿no? Y de la explotación, pues están totalmente vinculados a asuntos cotidianos de discriminación que van mucho más allá de la apariencia
de la pigmentación de la piel, ¿no? Y creo que algo que pasa en México también es que todos no sabemos muy bien en nuestros roles, ¿no? Como que de alguna manera no es lo mismo, por ejemplo, ser un mestizo con ciertos recursos económicos o estudios o acceso a ciertas herramientas o a ciertas posibilidades que ser considerado, incluso por el Estado, un mestizo que no tiene recursos económicos para gastar, ¿no? De hecho, estas discriminaciones que suceden de mestizo a mestizo, y bueno, a mí mestizo es una palabra que me choca, pensarme como mestiza me choca, o sea, como en estas alianzas que nos enseñaron en la Secretaría de Educación Pública, que vienen en los libros de texto, ¿no? De papá Cortés, mamá Malintzin, como si fuera una ecuación y voilà, mexicano, mestizo, pues es mucho más complejo, ¿no? Donde además las relaciones de raza y de clase, pues obviamente trastocan asuntos de género también, ¿no? Entonces ves a Malintzin considerada como la mujer traidora o la mujer abusada, pues me parece un país totalmente misógino y machista, ¿no? Que a la vez podemos ver cómo se repite en los círculos familiares donde hay que desvivirse por atender a los hombres por su rol de género y las mujeres atendemos o servimos a esa población, ¿no? Y ahí el asunto de raza, pensando en las relaciones raza, género, clase, pues se vuelven muchísimo más complejas y más problemáticas, ¿no? Que creo que sí están muy enraizadas también con asuntos raciales. Recuerdo algunas cosas que comenta Federico Navarrete, donde hace estas relaciones entre el caso de Ayotzinapa y que sean unos pobladores indígenas, cómo se les considera, ¿no? Imagínate si pensamos en los feminicidios dentro del país, ¿no? Las asociaciones entre género, mujeres jóvenes, mujeres solas, ¿no? Trabajando en ciertos servicios que denotan un trabajo de clase vinculado a la idea de la servidumbre o de la explotación del trabajo técnico, ¿no? Del trabajo asalariado mal remunerado, por ejemplo, las costureras, ¿no? Que es un caso también que se hizo muy visible durante el temblor del 85, ¿no? Que fue un caso que sacó a la luz justo las condiciones tan malas y peligrosas, ¿no? Entonces creo que en México pues sí es un asunto, no dudo que en otros países no lo sea, pero sí creo que México tiene como un gran abanico de formas diversas en las que el racismo se ha manifestado. Suele no hablarse de la xenofobia, por ejemplo, ¿no? Y hubo un periodo en el que no se aceptaron migrantes chinos, ¿no? Hay un evento de genocidio en Torreón, en Coahuila, vinculado a esa población, se les ha discriminado constantemente, ¿no? Y hay bastante población proveniente de, pues no solo de China, de Asia. De hecho, tendemos a homologar, ¿no? También como, pues eso también es parte de nuestra xenofobia racista. Mucho de lo que nos quejamos de las relaciones fronterizas con Estados Unidos, de los migrantes, ¿no? Del migrante mexicano en Estados Unidos, del programa Bracero, por ejemplo, que se promovió mucho durante un tiempo en Estados Unidos, pues aquí también creo que hasta ha sido más violento en algunos casos y poco visible, creo, las relaciones migratorias de Guatemala, de otros países, ¿no? De América Central, América del Sur, que pasa por México, ¿no? La caravana migrante, pues también a nivel estatal oficial, ¿no? Y bueno, pues si le sumamos a eso las relaciones políticas con Estados Unidos, pues creo que nos ponen un papel en el que sí vivimos el racismo como país y obviamente a nivel interior con nuestro propio pasado y nuestra propia historia, pero también
creo que, o sea, es decir, no solamente somos un país racista a nivel interno dentro de nuestra población, sino también hacia afuera, ¿no? Con las políticas de las relaciones exteriores, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues creo que es un tema bastante complejo que tiene muchas aristas y que es difícil trabajarlo de manera unidireccional, ¿no? Creo que depende mucho también de los contextos. ¿Tú cómo te empezaste a involucrar en estos temas de racismo y demás a través del arte? A través del arte, pues fue mucho a partir de los restos óseos que me llevó, pensando desde la forma artística y desde el arte, y por por considerar al objeto hueso el que te arroja información de un pasado. Y eso me llevó como a un mapeo a nivel interno personal que estaba vinculado con la historia de mi familia. Mi abuelo era mixteco, fue parte pues se oficializó en el periodo de la Revolución, pero después en el periodo en el que el propio Estado oficializó el ejército mexicano. Entonces, para mí ha sido, pues sí, un ejercicio de grabado profundo en el que la historia de mi familia pues me hace pensar a nivel nacional, ¿no? Todas las problemáticas que se han vivido sobre todo pensando en el desarrollo de la modernidad o de los intentos de desarrollos de incluir a México en el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, ¿no? O de la globalización también, ¿no? Como a nivel internacional, no solamente dentro de la esfera nacional. Y bueno, para mí esas relaciones, ¿no? Como de lo subjetivo, lo personal, lo político, obviamente dentro de mi familia, pero también como, es decir, no me interesa quedarme en mi anécdota, me interesa entender cómo mi historia forma parte de una historia oficialista también, de un proyecto nacional que se reproduce a nivel global también, ¿no? Entonces, desde ahí es desde donde me he vinculado y me he relacionado con el tema. Y bueno, pues también soy una mujer que vive en México. Con eso se explica casi todo. Sí. ¿Qué es lo que pretendes demostrar con tu obra o qué te gustaría que fuera como el mensaje que se transmitiera? Pues ha sido un proceso largo. No pienso tanto como en transmitir o comunicar un mensaje en particular. Me interesa mucho más pensar el arte como la posibilidad de construir otras relaciones sociales. La memoria siempre me ha interesado, entonces digamos que el statement de mi producción, de mi trabajo, tiene que ver con la idea de hacer memoria, pero para visualizar otros futuros posibles, en términos políticos, por supuesto, históricos, personales, pero también a nivel social y a nivel colectivo, ¿no? De cómo, pues sí creo que el arte genera otras formas de pensamiento y otras posibilidades que a lo mejor no habíamos relacionado o imaginado. Entonces, eso es lo que me interesa. ¿De qué manera, pues lo que estás tratando de hacer con tu obra, pues es un planteamiento estético que de alguna manera, pues me imagino, trata de contrarrestar un poco, pues el otro planteamiento estético que implica la pigmentocracia en el país, ¿no? O sea, este intento, por ejemplo, de blanquear a las personas, etcétera, etcétera, que el otro día iba pasando por la colonia Roma y hay una clínica especializada para blanqueamiento de personas. Ah, sí. Wow. ¿De qué manera, pues, es también una lucha estética, por llamarlo de alguna manera, este asunto del racismo en México? La estética y la otra estética. Uh-huh. Juan Nacha tiene unas cosas divertidas. Pues
Híjole, es que es como muy difícil la pregunta porque lo vemos todo el tiempo, ¿no? O sea, pensando, por ejemplo, en la apariencia y en esa idea de la estética como lo aparente, como estética de belleza, ¿no? Y no en un término filosófico, artístico, pues a mí, por ejemplo, me vuela la cabeza la idea de el cabello rubio en México, ¿no? Porque hay como este imaginario de la rubia Marilyn Monroe, pero si tú ves, por ejemplo, en el transporte público, que es donde creo que en la calle también, ¿no? En el espacio público, y que no solamente tiene que ver con una idea de clase, ¿no? Sino ahí, pues sí, la apariencia racial. Es decir, puede ser una mujer morena con muchos recursos y te tiñes el cabello de rubio. México tiene, alguna vez lo leí en La Jornada, tiene el tercer lugar, una cosa así, de productos de tinte rubio. Es decir, es lo que más se vende, ¿no? O de las cosas que más se venden. Y es muy común que las mujeres en México se tiñan el cabello de rubio en una idea bueno, hasta está la frase esta de güerita de bote, ¿no? Por ejemplo. O güerito acapulqueño, ¿no? También. Entonces, pues sí, creo que a nivel apariencia hay muchas formas de blanquearnos que van más allá del clásico tinte rubio, incluso que trastocan y se colocan en el otro lugar, ¿no? En el de el blanqueamiento cultural, por ejemplo. Es decir, si eres una mujer morena, pero tienes estudios, de alguna manera estás en este campo de blanqueamiento, ¿no? No necesariamente el color del cabello, ¿no? Pensando, por ejemplo, en Michael Jackson, ¿no? Que se blanqueó la piel, también hay como... De manera un poco extrema. De manera un poco extrema, pero creo que hay muchos guiños a nivel México, ¿no? Justo acabo de terminar una pieza con la que me divertí mucho, que hice una peluca de Ixtle, para ponérmela en esta idea de blanquearme, ¿no? De cambiar mi color del cabello, pero con un material que a la vez está asociado a lo indígena, por lo artesanal, y a la naturaleza endémica, a la flora endémica del país, ¿no? Como el zacate, el ixtle, es un material totalmente mexicano. Lo que sea que... Por eso me divertía como cambiar el rol y a la vez como negar ese proceso de identidad nacionalista, pero también pues intentar trastocarlo al menos, ¿no? Ya ni subvertirlo porque está cabrón, pero sí al menos una pinzadita de algo que, bueno, no sé, los polivoces, por ejemplo, con su Chano y Chon, ¿no? Siempre fueron muy divertidos con estas ideas de trastocar. Entonces, a nivel estético, apariencia, pues creo que hay muchas cosas, ¿no? Como que es bastante... O esto de mejorar la raza, ¿no? Y entonces mejor cásate o ten hijos con el güerito, ¿no? El morenito no, porque... Y siempre muy asociados también a las responsabilidades de la reproductibilidad del ser humano, ¿no? Okay. ¿Cuáles crees que sean los puntos como que hacen diferente a esta pigmentocracia en el contexto mexicano en comparación a otros países o otras naciones? Como por ejemplo al tipo de racismo que se experimenta en Europa o en otros lados. Ay, pues en Europa... O en el contexto gringo también, a lo mejor. Bueno, Estados Unidos es muy cabrón, ¿no? Estados Unidos sí me parece una violencia brutal, que aquí también existe, pero sí creo que es una violencia, bueno, y aquí acaba de pasar, ¿no? O sea, el asesinato de la mujer que golpearon en Quintana Roo los policías, que justo
xenofobia otra vez más, ¿no? Que era una pobladora migrante. Estados Unidos sí creo que es una violencia brutal, que aquí también existe, pero creo que en México está mucho más interiorizado dentro de las políticas durante la modernidad, y que eso ha generado otros matices que otros países no tienen, y que es el incluir a nivel discursivo problemas racistas y de raza dentro del aparato político ideológico. Creo que es algo como a nivel estratégico, desde las relaciones de poder y de autoridad, que son muy peculiares a nivel discursivo en México. Y creo que eso no sucede en otros países. Por ejemplo, Colombia, ¿no? Me hablaban unas compañeras de que simplemente se discrimina al indígena y no está dentro del discurso de la historia oficial. Y aquí no, aquí está totalmente incorporada, al mismo tiempo que está totalmente subalternizado y explotada la población indígena. Pero ese toque discursivo creo que es muy hábil dentro de los poderes, pues sí, de los poderes cabrones en México. Y que eso le añade una capa que vela también, ¿no? Y que es más difícil de decir México es racista, ¿no? Porque hasta hace poco tiempo, pues como que imperaba esta idea de que México no es racista. Exacto. Y se ha ido como, pues, replanteando bastante este asunto en los últimos años, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, pues justo eso, ¿no? Eso apuntaba un poco la idea de la reflexión, que se asumía mucho que el hecho de que todos somos mexicanos y todos somos mestizos, entonces automáticamente no somos racistas, ¿no? Y que la población indígena ocupa un lugar, ¿no? Dentro de esa historia. Entonces, ahí creo que es complejo como pensarlo en la actualidad. Creo que todavía hay gente que, hasta hace poco una amiga estaba necia que México no era racista, ¿no? También creo que hay mucha negación. Creo que somos una población muy necia, como cuando te dicen estás viendo y no ves, como, o sea, lo vivimos, pues, ¿no? Y lo tenemos, creo que tan a flor de piel, que duele también reconocernos como un país no solamente que vive el racismo, porque también creo que hay una negación como de, porque pues nadie quiere decir que te han hecho sentir mal por tu apariencia física, ¿no? O sea, finalmente creo que son temas que sí duelen, y que eso hace mucho más complejo hablar del racismo, por una parte, del racismo que hemos vivido como mexicanos, como pobladores también, ¿no? Como, o sea, pensarnos como humanos y no como mexicanos, creo que también eso ayuda bastante. Y la otra es cómo nosotros también hemos reproducido el racismo, ¿no? Y creo que México tiene mucho eso, que ese racismo que ha vivido y que ha experimentado y que nos duele, al mismo tiempo lo hemos interiorizado y reproducido hacia lo que consideramos inferior, ¿no? Sea por asuntos de clase vinculados a trabajo, por ejemplo, los tratos que se dan en las relaciones institucionales según las jerarquías son totalmente discriminantes, ¿no? O sea, el trato que se le da a los trabajadores de servicios de limpieza, por ejemplo, ¿no? Pues digo, las telenovelas están llenas de ejemplos así, que sí son, pues sí reproducen y sí reflejan un asunto social problemático. Digo, de la manera más horrible, por supuesto, ¿no? ¿Y qué papel han jugado los medios en este asunto? Porque mucha gente, por ejemplo, que viene de otras regiones de América Latina, se sorprende que aquí en la televisión no hay gente morena prácticamente. Pues, por ejemplo, eso, ¿no? Que ya lo hablaban también, ahí lo reflexiona Federico y varias banda más, un colibrí, mire. Y entonces, ay, perdón, me perdí con el colibrí. Pero los medios,
pues justo no incluye, ¿no? Y tienen esta palabra súper rara que le dicen aspiracional, ¿no? Y entonces, pues claro, nadie quiere ser moreno porque ser moreno no es aspiracional. Y ser blanco sí, ¿no? También creo que las relaciones heterosexuales ahí están muy vinculadas a la idea de la blanquitud y que la televisión es mucho más compleja, no solamente es este asunto de que no aparezcan los morenos. Cuando aparecen son o el chofer o la empleada doméstica, ¿no? O la mala, o sea, siempre hay estas asociaciones, o la pobre, ¿no? De hecho, tenemos a nuestra genial, que a mí me encanta, Mariala del Barrio, ¿no? Talía, que ahí, por ejemplo, hay un cambio muy sutil, pero es un poco rebelde, ¿no? Que no es la sumisa que vemos en Roma, que la mujer ni llora, vaya, cuando la tratan mal, ¿no? O sea, no vemos ni una escena donde ella llora porque el hombre la deja, ¿no? Pero no llora porque la señora la maltrata, ni hay un intento de rebeldía de nada, ¿no? Ni de... hay una sumisión muy cabrona. Y esas cosas que se reproducen a nivel mediático, no solo la publicidad, ¿no? Que también están en el cine, en el comercio, o sea, sí en la publicidad, pero no solo en la televisión, sino en los consumos, en las relaciones de consumo, pues son muy cabronas, ¿no? Con todos los estereotipos de belleza también asociados, ¿no? Que ahí sí le agregamos la apariencia, mujer delgada, mujer gorda, ¿no? Mujer morena, mujer... Por eso, o sea, si vamos sumando categorías, es mujer morena, gorda, bisexual o homosexual, pues para México ya es así como, ¿no? Qué escándala. Y al mismo tiempo, pues sí vemos que sucede toda esa diversidad, al menos dentro de la... Bueno, no, en todo el país, ¿no? Quizá en la Ciudad de México son menos pues sí, menos discriminantes, o que, no sé, bueno, no, ya ni me atrevo a mejor a decir porque, pero sí vemos, no sé, políticas de Sonora en contra de los trans, ¿no? Como que querían censar a todos los pobladores trans para hacerles una identificación oficial que diga tú eres trans, ¿no? Y negar el tránsito de las personas transexuales en el espacio público, bueno, eso ya estaba escandalosísimo, ¿no? ¿Algo más que te gustaría como agregar a manera de cierre o que crees que sea tan relevante que a lo mejor no hayamos tocado? Pues sí, porque hoy pensaba en eso, pero hoy festejaba mucho la diversidad y creo que México es un país bastante diverso en muchas cosas a nivel población, y que el no aceptar esa diversidad creo que es un factor que ha fomentado mucho la discriminación y el racismo, como querer homologar, ¿no? Que es una de las políticas nacionales más culeritas que hemos tenido. O sea, no permitir que esa diversidad continúe. Ay, bueno, ya aquí Nina y yo. Perfectísimo, pues muchas gracias por echar esta platicada sobre estos temas importantes. Siempre me ayuda a mí.